Hola, apreciados amigos. Les deseo las bendiciones de Dios. Vamos a iniciar una serie de estudios basados en las profecías del Apocalipsis. De manera especial, aquellas que tienen que ver con la gran crisis final que vendrá sobre este mundo. Oremos que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine. Nuestro buen Padre eterno, en el nombre de Jesús y en sus méritos, te suplicamos que el Espíritu Santo nos guíe a través de este estudio y que pueda ser de edificación espiritual para todos aquellos que lo puedan escuchar y ver. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchos consideran el libro de Apocalipsis como un libro lleno de misterios, lleno de símbolos extraños e incomprensibles, el cual, lejos de infundir esperanza y gozo, infunde pavor. Pero la realidad es que este libro no es un misterio, sino una revelación. Es la revelación del Evangelio, es la revelación de Jesucristo. Como está escrito en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. El apóstol Juan escribió por la inspiración del Espíritu Santo el libro de Apocalipsis alrededor del año 96 de la era cristiana. Y Dios proclama una bienaventuranza sobre todos aquellos que con interés, dedicación y profundo estudio procuran recibir la luz contenida a través de sus profecías saturadas de símbolos. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Introduzcámonos al estudio de este libro tan importante, pues contiene las profecías relacionadas con los últimos acontecimientos que deben cumplirse, justo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con gran poder y gloria, para poner fin a este mundo de pecado y establecer su reino eterno de justicia, santidad, paz y felicidad eterna. Muchas son las interpretaciones y suposiciones al respecto de la naturaleza y la aparición del anticristo a final de los tiempos. Algunos creen que el anticristo era un rey, un emperador o un sistema político. Otros creen que es un ser que nacerá, el cual será la maldad encarnada, un hombre controlado por el mismo Satanás. ¿Quién es el anticristo? ¿Es un sistema político? ¿O un personaje del pasado? ¿O un ser que habrá de venir? ¿Será que ya apareció y está llevando a cabo su obra en el mundo? El término anticristo solo aparece 5 veces en la primera y segunda epístolas del apóstol Juan. El término, compuesto de 2 vocablos, primero la preposición anti, que significa opuesto, en vez de, a la manera de, en nombre de, en lugar de. Y segundo, Christos, que significa ungido. Por lo tanto, el anticristo, de acuerdo con el significado etimológico de la palabra, se opone a Cristo, actúa en nombre de Cristo y en lugar de Cristo. Es decir, pretende sustituir a Cristo y aparece en vez de Cristo y a la manera de Cristo. Esto es, pretende suplantar a Cristo. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, nos dice el apóstol: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Desde los días del apóstol Juan han surgido, tal como él lo declaró, muchos anticristos.
En el sentido etimológico de la palabra, muchos hombres a lo largo de la historia se han opuesto o han obrado en contra de Cristo. Hombres tales como Charles Darwin, el cual expresó que sentó las bases de la teoría moderna de la evolución, al plantar el concepto de la evolución de las especies a través de un lento proceso de elección natural. Otro que podemos mencionar es Karl Marx, filósofo alemán. Él dijo: el marxismo ha sido tradicionalmente opuesto a todas las religiones. Marx escribió al respecto de la religión que es el opio del pueblo o de los pueblos. Otro es el Voltaire, otro filósofo francés, el cual dijo, el incrédulo Voltaire dijo en cierta ocasión, con arrogancia: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que solo bastará uno para destruirla. El pastor José Luis Miranda, él también se declara ser el anticristo, predicador puertorriqueño y pastor de la iglesia de los anticristos. Él mismo se autoproclama el anticristo. Desde el primer siglo han habido muchos anticristos hasta nuestros días. Pero Juan profetizó también de la aparición de uno en singular, el anticristo, el cual dijo: habrá de venir. Este es el que deseamos identificar. El apóstol Pablo también profetizó el surgimiento de este hombre, el anticristo, y le llamó el hombre de pecado. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, escribió el apóstol: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Y de nuevo en el versículo 4, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. En el versículo 9 del mismo libro, continúa expresando el apóstol aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo que Juan dijo que ha de venir, este hombre que Pablo le llamó el hombre de pecado, el cual se opone y se exalta en contra de Dios. El profeta Juan en el capítulo 13 de Apocalipsis lo vio, lo contempló en visión bajo el símbolo de una bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas de ella nombre de blasfemia. En el versículo 2 continúa el apóstol Juan diciendo: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad o autoridad. El versículo de Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, nos revela que el gran anticristo, que en los días finales de la historia de este mundo de pecado, procurará que todo el mundo lo adore y lo reciba. Su marca en la frente o en la mano ya está aquí. Él surgió un tiempo después que Roma pagana fue conquistada por los bárbaros.
y se dividió en 10 reinos representados por los 10 cuernos del dragón escarlata, el cual le dio al anticristo o a la bestia su trono, su poder y gran autoridad. El contexto de Apocalipsis en el capítulo 12 nos revela que el dragón, de quien la bestia en Apocalipsis 13, versículo 2, recibe su trono, su poder y gran autoridad, es Roma pagana, quien procuró destruir a Jesucristo cuando nació. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 13, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, encontramos la evidencia. Y fue vista otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. En el versículo 4 continúa la revelación. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Así, la profecía revela que el gran anticristo, el cual se exalta y se opone a Dios, surgió después de la caída del imperio romano y heredó el poder del imperio romano y el trono del imperio, es decir, la ciudad de Roma, desde donde reina y donde está el fundamento de la iglesia romana. En Apocalipsis nos dice, Apocalipsis capítulo 17, versículo 9, y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. En su libro Exposición de la Biblia, John Hill escribe, comentando al respecto de las 7 montañas. Estas 7 montañas sobre las cuales ella se sienta, tienen que ser muchas montañas sobre las cuales la ciudad es construida. ¿Y qué ciudad puede ser esta, sino Roma, la cual es tan famosa por haber sido construida sobre 7 colinas? Escribió el pastor. Debido a esto ha sido algunas veces llamada por los escritores la ciudad de las 7 colinas. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, nos dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad, que tiene reinos sobre los reyes de la tierra. Así como la Jerusalén de arriba, la celestial, representa a los santos, así la ciudad de Roma simboliza a la iglesia romana, compuesta de su jerarquía sacerdotal y de todos sus creyentes. También el Apocalipsis nos revela que el anticristo, simbolizado en Apocalipsis por la bestia semejante a un leopardo, es un poder monárquico religioso, el cual es el fundamento de una iglesia rica y poderosa. Pues esta mujer simboliza una iglesia y se la ve sentada sobre la bestia. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, nos dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y continúa diciendo el apóstol, en el versículo 4 de Apocalipsis 17, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. En el versículo 5 continúa el relato. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Juan vio en visión una bestia escarlata, y sentada sobre ella una mujer vestida de púrpura y escarlata, a la cual se llama Babilonia. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea
en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil símbolo de una iglesia apóstata. La naturaleza del anticristo, de este poder monárquico religioso que se ha opuesto, se opone y finalmente se opondrá y exaltará en contra de Dios y consecuentemente en contra de Cristo, pues Dios es Cristo, es revelada por medio de su número de identidad. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, el Señor exige de nosotros sabiduría, iluminación por medio del Espíritu Santo. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Y si todavía no hemos podido discernir la naturaleza del anticristo, ¿quién es el anticristo actualmente? El gran anticristo. El Espíritu Santo nos dice que a fin de descubrir quién es ese gran anticristo, calculemos el número de la bestia. Este es el número de identidad del anticristo. Es un número que le corresponde a un hombre y este número de identidad es 666. Uno de los títulos del Papa, muy usado y conocido por cierto, es vicario de Cristo, que significa sustituto de Cristo. En el idioma oficial de Roma, el latín, es vicarius filii Dei, que literalmente se traduce sustituto del Hijo de Dios. Si nosotros aplicamos el valor numérico a las letras del abecedario latín, encontramos que vicarius arroja el valor de 112, Filii 53 y Dei 500. Por lo tanto, si sumamos 112 más 53 más 500, encontramos el valor 666. Otro título del papado es Sacerdos Rex Latinus, el cual traducido literalmente significa sacerdote rey latino. Si aplicamos el mismo principio, si calculamos el valor de este título, nos dará nuevamente 666. Veamos. Sacerdos tiene valor de 600. Rex, valor de 10. Y Latinus, valor de 56. Si sumamos los tres, nos dará la cifra 666. Apreciado amigo que me escuchas, ¿para qué Dios reveló estas cosas? A fin de que no adoremos a la bestia ni recibamos su marca. Pues no está lejano el día cuando el anticristo procurará poner su marca en la frente o en la mano de todo ser humano. En este gran conflicto final entre Cristo y el anticristo, te pregunto, ¿de qué lado estarás? Sí, te pregunto, ¿de qué lado vas a estar en este gran conflicto? Quiera Dios de que tú puedas estar del lado de Cristo. Quiera Dios de que tú seas hallado del lado de la verdad, del lado de la justicia. Ruego a Dios de que tú puedas ser un verdadero hijo de Dios, que conociendo e identificando el anticristo, no recibas su marca ni en la mano derecha ni en la frente. Tu decisión hoy decidirá tu posición en el gran conflicto final. Te apelo en este momento a que recibas a Jesucristo como tu Salvador personal
y le ames y obedezcas de todo corazón, pues Él desea salvarte de tus pecados y promete salvarte también del poder del anticristo, de las falsas doctrinas del anticristo y de la marca del anticristo. Ese es mi deseo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.